que era salir de su tierra, de su parentela, que se refería más que nada a la conducta del mundo, ¿sí? O el sistema del mundo, y que era despojarse de eso y, entre otras cosas, permanecer en Betel, que era la casa de Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues la fe se va desarrollando, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver otro sacrificio, ¿sí? Para crecer en la fe. Entonces, el del domingo, se puede decir así, sería pues el mundo, ¿verdad? El salir de la tierra, de la parentela, ¿sí? Y como decía, pues nos va a ayudar a permanecer en Betel, Betel significa casa de Dios, ¿sí? Entonces, si permanecemos en la casa de Dios, ¿sí? Pues nuestro desarrollo va a ser mayor. Entonces, aquí vamos a ver, si ustedes se fijan o se dieron cuenta, pues o lo vamos a ir viendo, cada vez que Abraham sacrificaba algo, o sea, se despojaba de algo, su fe crecía, ¿sí? Y aparte de que crecía, lo que Dios le prometía o la promesa como que la ampliaba, ¿sí? De hecho, aquí también habla algo así. En el capítulo anterior de Génesis es donde Dios lo llamó, ¿verdad? Y le habla acerca de en él ser benditas todas las familias de la tierra, entre otras cosas. Son como 7 cosas que le menciona ahí el Señor. Y aquí, cuando Abraham sacrifica, lo que ahorita vamos a ver, la promesa se le incrementa, ¿sí? Y le dice: haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces, eso no se lo dijo en el capítulo anterior, ¿sí? Y así, mis hermanos, cada vez que Abraham ofrecía algo o sacrificaba algo, ¿sí? La promesa se hacía más grande. Amén. Entonces, esto es así, ¿verdad? Nosotros lo estamos enfocando al caminar de fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fe? Pues la fe dice, lo describe así, lo describe así el libro de Hebreos, ¿verdad? Es la certeza, Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces nosotros, pues en ese punto, pues se puede ampliar, ¿verdad? Y entendemos que son convicciones, es determinación. Entonces no son sensaciones, no son emociones, ¿sí? Es una determinación que tiene la persona. Y como lo dije el domingo, todos hemos recibido, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón genuinamente, han recibido una medida de fe. Y la medida de fe, pues es un grano de mostaza, que lo menciona así la Biblia, ¿verdad? Ese es un regalo, ¿sí? Esa es una fe suficiente para salvación. Pero de ahí, pues nos va a corresponder principalmente a nosotros y lo que hay en la iglesia, para que ese granito de mostaza se haga cada vez más grande. Entonces, quiere decir que la fe no se puede quedar como grano de mostaza, ¿sí? Nuestra vida en el Señor, específicamente en la fe, no se puede quedar chiquita, ¿sí? Nosotros en Cristo, nuestra fe tiene que ir de menos a más, ¿sí? Así debería de ser, ¿sí? Tristemente, pues no siempre pasa, ¿verdad? Y puede implicar muchas cosas, ¿sí? Pero por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos desarrollar también. Entonces, entre más crecemos, en este caso en la fe, pues nuestra vida se convierte en una bendición para otros, ¿sí? Y eso es lo que también debemos de considerar, ¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios, acuérdense lo que dice de Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el punto hacia donde iba a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a medida que iba creciendo en la fe, eso se iba a alcanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de aspirar a eso, ¿sí? Aspirar a que un día nuestra vida pueda ser una bendición para todas las familias de la tierra, ¿sí? Esa es una promesa que se va heredando, porque eso se cumple en Cristo, ¿sí? Entonces, todo aquel que tiene a Jesús, eso se tiene que ver, ¿sí? O sea, una vida que tiene a Cristo debe de ser una bendición, ¿sí? Donde esté, amén. Bueno, pero pues para eso la fe tiene que crecer. Y bueno, también lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos relacionado, la semilla de mostaza, es una parábola que está en Mateo 13, la semilla de mostaza, la hortaliza y el árbol, ¿sí? Entonces son grados de fe, donde la persona pues va creciendo. Y es solamente en el árbol donde dice así la escritura. Entonces vienen las aves de los cielos y hace el nido en ese árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras la fe siga como semilla de mostaza o aún como hortaliza, ¿sí? La semilla de mostaza dice que es la hortaliza más grande, y sí, es como un arbusto grandote, pero no es árbol, ¿sí? Entonces ahí no dice
que las aves hacen nido en el arbusto ese, ¿verdad? Porque no pueden. Entonces, aunque ya hay un desarrollo, ¿sí? Aún está limitado, ¿sí? Pero cuando ya es un árbol, entonces eso ya habla de una fe madura, ¿sí? Donde la persona ya puede ser sombra para alguien más, ¿sí? O sea, puede ser una bendición. Y aparte de eso, al decir las aves hacen nido, quiere decir que otros son bendecidos por medio de él o a través de él. Esa debe de ser la idea, ¿sí? Para que el cristiano no seamos cristianos siempre dependientes, ¿sí? Sino cristianos que empezamos a ser productivos, ¿sí? En un principio somos dependientes y es normal, ¿sí? Pero para eso es la enseñanza, ¿verdad? Bueno, un paréntesis ahí. Siempre vamos a ser discípulos, o sea, siempre vamos a necesitar que nos enseñen, siempre, mi hermano. Así crezcamos un arbolote, ¿verdad? ¿Cómo se llama el árbol? El árbol del tule, se llama el de Oaxaca. ¿Nunca ha visto el árbol del tule? Pues es una cosa inmensa, ¿verdad? Entonces, casi el tronco yo creo que es el edificio así de grandote está. Aunque usted sea un árbol de tule, ¿sí? Una super bendición, va a necesitar que alguien le siga enseñando, ¿sí? Esto es así, ¿verdad? Bueno, entonces así debe de ser, ¿sí? Conforme vamos creciendo, vamos siendo productivos, ¿sí? Productivos para el reino de Dios, ¿sí? No para una denominación o una religión, para el reino de los cielos. Amén. Y una persona que es productiva en ese sentido, ¿verdad? O sea, que está produciendo, que es una bendición para otras vidas, pues es una honra para Dios, ¿sí? Cuando alguien pasan los años y no es productivo, ¿sí? En las demandas de Dios, ¿sí? Porque yo puedo demandarme, ya tengo tantos años, debería, ¿sí? Otros pueden demandarme, o a lo mejor no, pues yo tengo tantos años, yo quiero seguir así, ¿verdad? Pero más que nada la vara la pone el Señor, ¿sí? Y pues sinceramente la vara está muy alta, porque la medida es Cristo. Entonces la tenemos prácticamente imposible en fuerzas nuestras, ¿sí? Pero el Señor llegó a decir: bástele al siervo ser igual a su Señor. O sea que algo se puede alcanzar de eso. Amén. Bueno, entonces pues hoy vamos a ver otro sacrificio que hizo Abraham. Como les decía no sé si fue el miércoles, cada paso de Abraham era sacrificar, ¿sí? Entonces ahí entendemos que la fe es sacrificio, ¿sí? O sea, la fe nunca es pasiva, ¿sí? La fe siempre es activa, ¿sí? O como dice Santiago, ¿verdad? Son obras demostrativas, ¿sí? En base a obras de Dios, ¿sí? No a lo que yo pienso o a lo que yo creo, sino lo que Él, como dice Efesios también, obras que Él preparó de antemano, ¿sí? Para que andemos en ellas. O sea, no son cosas que demanda el mundo o bonitas intenciones que nosotros podamos tener, ¿sí? Son cosas que Él ya preparó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nada sube al cielo si no desciende primero, ¿sí? Entonces, por muchas cosas buenas que podamos hacer, tiene que venir de arriba, o sea, tiene que ser instrucción de Dios, ¿sí? Y pues para eso tenemos la palabra. Amén. Bueno, vamos a leer pues ahora sí Génesis 13:8. Aquí vamos a ver otra cosa que de todas maneras se ha mencionado, pero todo eso lo quiero así hacer como un hilito, ¿verdad? Para agarrar bien la enseñanza. En el 8, sí. Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Y fíjense bien, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Fíjense cómo lo vio, como huerto de Jehová. Y fíjense, como la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué decíamos el domingo? Egipto prácticamente siempre en la Biblia representa el mundo, de donde Dios nos sacó de la esclavitud, ¿sí? Donde había un faraón o un Satanás, donde había siervos de Satanás o demonios que atormentaban nuestras vidas, como lo hacían los egipcios, ¿verdad? Contra los hebreos. Entonces de ahí nos sacó Dios, nos sacó de una esclavitud del mundo donde había un faraón, ¿sí? Aunque nosotros pensáramos que yo hacía lo que quería, no es cierto, ¿sí? Él hacía con nosotros lo que quería. Amén. Entonces esa es la realidad, ¿verdad?
¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Entonces, si no está Jesús en sus vidas, en su corazón, totalmente es esclavo, aunque piense que no, ¿sí? Bueno, aunque diga que no. Entonces sigue diciendo: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. O sea que este hombre se fue hacia Egipto. Bueno, usted sabe la historia, ¿verdad? Él vivió en Sodoma y Gomorra, él allí se estableció, de hecho aquí lo dice. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿sí? Entonces Egipto, Sodoma, ¿sí? Todo se veía bonito, ¿verdad? Pero así lo veía Lot. Ahora fíjense cómo lo veía Dios. Versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que Dios, pues veían totalmente diferente todo, ¿verdad? Lot veía como huerto de Dios. O sea, esta es una bendición, ¿sí? Pero Dios veía, estos son malos y perversos en gran manera. Sí, ya más adelante pues ya habla de un juicio, sí, que Dios destruyó estas dos ciudades. Bueno, versículo 14, y luego ya vamos viendo más. Dice: y Jehová dijo a Abraham, fíjense cómo todo tiene un orden. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, no antes. Sí, eso ya me enseña mucho. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia. Y abajo es donde dice que hará de tu descendencia como el polvo de la tierra. Bueno, vamos pues para entender qué es Lot. Al principio, en el capítulo anterior, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿sí? Abraham no soltó a Lot. Si uno es más exigente o se va tal cual dice ahí, no debía de haber ido Lot, porque Lot era su sobrino, o sea, era parte de su parentela y era parte de la casa de su padre, ¿sí? Entonces no tenía, no tenía por qué irse con o estar juntos, pues. ¿Por qué? Pues porque la demanda fue tu parentela y la casa de tu padre. Obviamente él debía salir con su esposa, pues ella iba a ser el instrumento para la promesa, ¿sí? Pero él tenía que salir solo con su familia o con su esposa y los bienes que tenía. Pero él no soltó parte de su parentela. Por eso decía yo, creo que lo dije el domingo, una cosa es tener fe, ¿sí? Y otra cosa es estar formado, ¿sí? Entonces a veces la persona puede tener mucha fe y es gente arrebatada por la fe, no por la sensación, ¿sí? O sea, son personas que así, hay gente que se aloca, ¿verdad?, en la fe, y Dios lo ve, ¿sí? Yo pienso, ¿verdad?, esto lo pienso yo, que aun cuando Abraham tuvo a Ismael, lo hizo en fe, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él dijo, bueno, Dios a mí me prometió un hijo, una descendencia, pues a lo mejor va a ser así, ¿verdad? Que obviamente estuvo mal, ¿verdad? Que hasta ahorita es un dolor de cabeza, pero creo yo, ¿verdad?, que fue un obrar en fe. Entonces hay gente que a veces somos así, ¿verdad? Obramos en fe, nos alocamos, actuamos, pero no significa que haya una formación, ¿sí? Entonces lo que Dios iba a hacer con Abraham es como Pablo. Pablo recibió la promesa, ¿sí? A los 3 días de que él había sido salvo. Entonces Pablo, ¿verdad?, estaba loco. Entonces él recibe la promesa, se queda ciego, en camino a Damasco. Dios le habló y él ahí, se puede decir, aceptó al Señor en su corazón, ¿sí? Cuando él lo hace, pues su fe se disparó, ¿sí? Entonces probablemente él decía, no, pues si serví a Dios con todas mis fuerzas, ¿sí?, estando equivocado, sí, pues ahora entendiendo la verdad, pues ahora me voy a dar. Y pues usted vea la vida de Pablo, ¿verdad? Ese hombre se dio totalmente por el evangelio. Entonces cuando él abre los ojos, llega un profeta llamado Ananías, le da la palabra profética. Pablo, o Saulo en ese momento, recibe la promesa, ¿sí? Dentro de esas promesas pues era un llamado al ministerio. Ya después lo explica en Hechos, ¿sí? Lo amplió un poquito más, para que hagas volver a
a los que están en la potestad de Satanás, los hagas volver a Dios. Entre otras cosas, Dios le habló. Cuando él lo recibe, lo creyó, y lo creyó de los que la creen en serio, sí, no titubeó. Entonces lo recibió, se le abrieron los ojos y ¡fum!, se fue. Y empieza a predicar y empieza a hablar porque él creía lo que había recibido, ¿sí? Entonces él obró en la fe, pero no había formación, ¿sí? Y la falta de formación estaba trayendo mucha confusión. Pero estoy totalmente seguro que Dios vio su fe, ¿sí? Y como Dios vio su fe, dijo, bueno, eres un diamante en bruto, ¿verdad? Muy en bruto, ¿sí? Muy entrón, muy aventado, pero no es así. Lo mismo pasó con Moisés, mis hermanos. Moisés era entrón, ¿verdad? Era así, pues era como un general, era un príncipe de Egipto. Entonces cuando él ve que azotan a un hermano hebreo, él se deja ir. Y probablemente, creo que sí lo dice Hebreos, que él pensó que sus hermanos lo iban a recibir, sí, o sea, él pensó que los hebreos iban a decir, este es el libertador, por fin vamos a salir de nuestra esclavitud. Y no, lo empezaron a señalar. ¿Me quieres matar como mataste al egipcio?, le dijo un hebreo. Entonces Moisés dijo, no, pues aquí ni estos lo entienden. Pero Dios vio su fe arrebatada, sí, pero faltaba mucha formación, sí, y esa formación se la dio nada más y nada menos que en el instituto de Dios, sí, que muy pocos entran ahí, ¿verdad? Que es el desierto, la prueba, el quebranto, sí, de ahí salen los generales, amén. Entonces, pues Dios lo trató, lo formó, nada más 40 años, sí, lo despedazó el Señor y lo volvió a hacer, y él salió probado y aprobado, y por su fe más su formación salvó una nación, ¿sí? Y estableció una cultura en un país, ¿sí?, que es Israel, y de ahí se desprendiera esa cultura hacia el mundo. Entonces, ¿lo usó Dios o no lo usó? Lo usó impresionante. Todos los hombres de Dios y las mujeres del Señor es la misma historia, ¿sí? Desgraciadamente hay gente que ni cree, ¿verdad? Y por falta de fe, pues no requiere ni formación, ¿sí? No porque esté formado, sino ¿para qué? Si la persona no cree, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso decimos, ¿verdad? Una cosa es la fe y otra cosa la formación. Pero el que cree, lo van a formar, amén. Entonces, Abraham era lo mismo, mis hermanos. Él recibe la palabra, la creyó inmediatamente, pero no significa que estaba formado. Por eso había detallitos, ¿sí?, que le iban a costar a este hombre. Uno de ellos era Lot, ¿sí? Aquí no nos dice cuánto tiempo pasó del capítulo 12 al 13, pero se entiende que pasaron años, porque Lot empezó a enriquecerse también, ¿sí? Y se entiende que Lot no iba con tanta riqueza, porque él era parte de los que iban ahí con Abraham. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Bueno, que Dios siempre vio que llevaba a Lot. O sea, así también con nosotros, mi hermano. No crea que porque estamos en este punto significa que estamos al 100, ¿sí? Nadie lo estamos. Y si alguien piensa que lo está, pues está más mal, ¿sí? Nadie estamos a la perfección, nadie hemos alcanzado el 100, ¿sí? Nadie, desde los pastores hasta el borde de las vestiduras, hasta el más nuevo, nadie hemos alcanzado una perfección. Estamos en un caminar, ¿sí? Hay gente que ya caminó más, ¿sí? Y su caminar pues nos bendice a los que vamos atrás, ¿sí? Pero no significa que haya alcanzado la plenitud o la perfección. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, Dios veía a Lot en la vida de Abraham. Es como con nosotros, ¿verdad? Bueno, yo sé que me crees y le estás echando ganas, no faltas a esto, no faltas al otro, pero no dejo de ver esa manchita que traes ahí, tu actitud ante tal cosa, ¿sí? Ese hábito que traes, esa forma de hablar, esa forma de pensar, ¿sí?, etcétera, ¿verdad? No que Dios la ignore, ¿sí?, o que Dios la solape. Dios la ve, ¿sí? Todo lo ve Dios, hasta lo que yo no veo, amén. Pero Dios espera darnos el entendimiento, ¿sí? Entonces, por eso, esto lo digo muchas veces, pero ahí va otra vez, ¿sí? No midamos crecimiento, no midamos espiritualidad, no midamos madurez, ¿sí?, por cumplir 1 o 2 principios, ¿sí? Yo no fallo a las reuniones, soy más santo, cuidado, ¿sí?
y agarrar y exhibir gente o hacerles pensar, tú no vienes o vienes de vez en cuando, ¿sí? O vienes nada más los domingos, entonces tú eres más pecador, ¿sí? No, esto no son rituales de que hago, cumplo. Uno hace porque cree, ¿sí? Entonces, si la persona cree, pues lo va a demostrar. Por eso volvemos a lo que se dice de Abel: por la fe ofreció más excelente, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene fe, su sacrificio es más excelente, o sea, sacrifica más, se esfuerza más, ¿sí? La persona que su fe no le da para mucho, su esfuerzo es mínimo. Amén. Y no porque no significa que esté desechado, ¿sí? Eso es algo entre Dios y Él. ¿Sí me explico? A la iglesia o al pastorado y al liderazgo, pues nos corresponde ofrecer el recurso para que la persona crezca en la fe. Si la persona no quiere tomar el recurso, bueno, pues simplemente no va a crecer, ¿sí? Y si no crece, ¿sí? Por causa de eso, de que no tomó el recurso que se le puso en las manos, ¿sí? Pues Dios no le puede dar muchas promesas, ¿sí? O simple y sencillamente no las va a alcanzar. Por eso, mis hermanos, cuando una persona obra, ¿sí? Cuando una persona ofrece, ¿sí? Está demostrando fe. Amén, ¿está claro? Cuando lo hace pensando en Dios, obviamente. Entonces, por eso aquí no, yo soy más santo porque hago esto, tú eres pecador porque no haces lo que yo hago. No, eso déjeselo a Dios, ¿sí? Usted ofrezca lo que a usted Dios le esté mandando. Amén. Ya Dios arreglará lo que tiene que arreglar con el que no hace lo que usted hace, ¿sí? Porque entonces eso nos da a entender que somos un Caín, ¿sí? Este ofreció cuando vio que el otro ofreció y él dijo, pues yo ya cumplí, aquí está la cosecha, ¿sí? Yo ya cumplí. Y entonces Dios, Caín, al ver que Dios no le recibió o no lo engrandeció o no lo exaltó como exaltó a Abel, o no se expresó de Caín como se expresó de Abel, pues sintió celo. Eso nos puede pasar, ¿sí? Pero ¿por qué a ellos sí? Si yo hago esto, pues ahí estás diciendo por qué lo haces, ¿verdad? Tú lo estás haciendo por reconocimiento, no por fe. ¿Sí está claro, mi hermano? Entonces, por eso lo que hizo Abel, Dios lo reconoció, porque Dios vio la fe de Abel, ¿sí? ¿Sí explicamos? Bueno, ¿sí se entiende esto? Entonces, a mayor fe, más excelente mi esfuerzo. Así, amén. Entre más sea mi fe, más excelente es lo que yo sacrifico. ¿Está claro? Bueno, entonces, volviendo pues a Abraham. Abraham, un hombre de mucha fe, pero que necesitaba formación, ¿sí? Y es a lo que él entró. Amén. Y su fe pues iba en aumento, ¿sí? Y por eso fue llamado amigo de Dios. Bueno, entonces Lot pues viene a hacer algo que venía arrastrando de la tierra de Ur, ¿sí? Donde le dijeron, vas a tener que dejarlo de Harán, vas a tener que dejar todo esto, ¿sí? Él avanzó, mostró fe, pero no soltó ese detallito, ¿verdad? Se llevó a Lot, ¿sí? Entonces, por causa de no hacerlo, empezaron los pleitos. Casi siempre que Dios va a provocar algo, pasan cosas, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos a Cristo porque algo pasó, ¿sí? Una necesidad, una enfermedad, un problema, y nos trajo. Entonces, a veces Dios lo hace así para que la persona reaccione. Entonces, si hay algo que yo no he soltado, que Dios me pidió tiempo atrás, eso me va a provocar un problema. ¿Con qué intención lo va a hacer Dios? Para que lo avientes, ¿sí? ¿Sí está claro esto? Por eso, a medida que caminamos, se va haciendo evidente lo que uno trae en el corazón, que está mal, ¿eh? ¿Se acuerda el trigo y la cizaña? Es una parábola también. Nadie se dio cuenta que había cizaña hasta que creció, ¿sí? Así muchas cosas están sembradas aquí, mi hermano. Odios, resentimientos, frustraciones, depresiones, orgullo, etcétera, ¿verdad? Hasta que uno empieza a caminar, se empieza a dar cuenta, ándale, ya brotó también el orgullo, ¿sí? Entonces decía una persona, no es que el dinero te haga orgulloso, es que el dinero sacó a luz lo que ya traías dentro, en este caso el orgullo. O sea, hay cizaña ahí,
¿Sí me explico? Pero un crecimiento en un área lo sacó. ¿Sí o no? Bueno, así es lo mismo en todo. Y eso que yo no veo, porque acuérdense que el dueño del campo donde se sembró la cizaña con el trigo, él sí sabía que había cizaña, ¿sí? Y los siervos también, y dijeron, pues lo cortamos, ¿sí? Porque la cizaña se ve que es cizaña cuando ya crece, ¿sí? Porque la espiga es igual, nada más que el trigo se empieza a encorvar porque trae fruto, y la cizaña no, la cizaña se queda derechita, pero la forma es la misma, o sea, parece trigo, ¿sí? Nada más que conforme crece se empieza a caer o a doblar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí trae la semillita. Entonces quiere decir que alguien que es trigo da fruto, no es apariencia. Bueno, entonces los siervos pues le dicen al Señor, la cortamos, porque ellos la vieron, ¿sí? Y el Señor le dijo, no, déjenla que crezca. Cuando ya crezca, entonces lo cortamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el dueño de ese campo sí se da cuenta, ¿sí? El dueño de esto, ¿sí? Nuestro Dios, Él sí se da cuenta, ¿sí? Él sí ve lo que yo no veo. El campo ni cuenta, ¿verdad? Él no sintió la semilla, ¿sí? Y la germinó y produjo, pero en sí el campo no se da cuenta. Abraham, sí, se le dijo, pero vamos a decirlo así, ¿verdad? No se dio cuenta. Amén. Entonces Dios sí se daba cuenta. Y Dios pudo decir, le dije a este tremendo, ¿verdad?, que dejara su parentela, ahí lo trae, ¿sí? Le dije a este que ya se metiera conmigo, pero no quiere. Le dije a este que ya tomara tal decisión, pero no la quiere tomar. Bueno, ese lotcito que trae, ¿sí?, le va a causar problemas. Y así fue. Y así siempre, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero ahí va otra vez, ¿sí? Espérenme pues. Normalmente, cuando uno no enfrenta algo en el caminar, algo que Dios le demanda, eso puede ser causa de nuestra caída, ¿sí? Este Lot pudo haber sido causa, pero Dios provocó ese pleito, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo he explicado o lo tomamos como ejemplo en Saúl, ¿sí? Saúl tuvo que matar al rey de Amalek, no lo mató, ¿sí? Una amalecita fue el que mató a Saúl. Amén. Entonces, todo lo que Dios me empieza a demandar aquí, en mi corazón, en mi conciencia, a través de la palabra, a través de un consejo genuino de Dios, ¿sí? Hermano, aquí ya deja esa actitud, no seas tremendo, ¿verdad? No hagas esto ya, porque esto te va a causar problemas, ya te ha causado, pero esto te puede causar más. Ya deja de ser tan arrebatado, ¿sí? O no sé, ahí pongan las que usted se acuerde, si no, quise acordar de alguna, ¿sí? Y si algo Dios nos está hablando a la conciencia, pues lo ideal, ¿sí? O más bien no lo ideal, lo que debo hacer, ¿sí?, es sacarlo. Amén. Porque si no, Dios no es que se haga el tonto, que no veo, síguele Lot, síguele, no te veo, ¿sí? Dios va a decir, ahí está el Lot, ¿sí? Ese no entiende, déjalo que crezcan juntos. Trigo y cizaña igual, y los dos se hicieron riquísimos, ¿sí? Y empezó a crecer Lot. Entonces empezaron los problemas. Amén. Y cuando vinieron esos problemas, fue como se dio cuenta Abraham, ¿sí? Ya no podemos estar juntos. Entonces mejor, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero no podemos seguir juntos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué actitudes, sí? ¿Cuál es el Lot que traemos arrastrando? No, pues es que yo no soy nada paciente, ¿sí? De volada me prendo, ¿verdad? Y no soporto a la gente, ¿sí? Me bloqueo, ¿sí? Odio a todos cuando estoy desesperado, ¿sí? Bueno, así pasa, ¿verdad? Y nos pasa a muchos, amén. Y me bloqueo y me cierro, ya no sé ni dónde estoy. Bueno, el problema es que esto ya se me hizo costumbre, ¿sí? Pues ahí hay algo, ¿verdad? Ese es un Lot, ¿sí? Y a lo mejor ¿cómo lo podemos decir? La forma en la que Dios me lo está haciendo ver es con problemas, ¿verdad? Algo está pasando, ¿sí? No sé, algo, mi hermano, pero hay que identificarlo, ¿sí? A lo mejor una enfermedad, a lo mejor un problema en el matrimonio, a lo mejor problemas en el trabajo, ¿sí? Algo, a lo mejor un problema aquí,
porque aquí habemos líderes, sí, servidores en la iglesia, amén. Y puede haber cosas donde este roce no es un roce X, ¿verdad? De que pasó, es un roce provocado por mi temperamento, ¿sí? Un líder tiene más demanda en absolutamente todo, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que ser el que más ora, ¿sí? Tú tienes que ser ejemplo en palabra, o sea, el que más predica o el que más palabra tiene, amén. Le está hablando al pastor principal, obviamente, ¿verdad? Que era Timoteo, pero por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, así tienen que ser los líderes, tienen que ser amables con todo. Decía un pastor, ¿verdad? Que las viejitas te quieran, ¿sí? Que te quieran las viejitas, porque verás, a veces no sé, y uno no entiende, ¿no? Porque la Biblia dice: delante de las canas te pondrás de pie. A Timoteo le dicen: no exhortes a un anciano, y si lo vas a exhortar, hablando de una mujer, un anciano, exhórtala como madre. ¿Cómo tratas a tu madre? Hablándole a un cristiano, ¿sí? Bueno, así le tienes que exhortar. Le está diciendo al pastor principal: tú eres más joven, ¿sí? No estoy diciendo que no la exhortes, lo que estoy diciendo es cómo la debes de exhortar, ¿sí? Es que usted debería hacer eso. Tranquilo, ¿sí? Le estás hablando a un anciano, una anciana, ¿sí? Y eso lo ve Dios, amén. Entonces no está diciendo no le digas, pero díselo bien, ¿sí? Entonces, cuidado. Nosotros como líderes en la iglesia, amables con todos. Y eso no significa no decir lo que está mal, ¿sí? No, por eso le digo, nunca le está diciendo Pablo a Timoteo: no exhortes. Al contrario, exhórtalos. Y a las jóvenes como si fueran tus hermanas, ¿sí? Y a las ancianas como a madres. O sea, tranquilo, ¿sí? Entonces, si Timoteo, vamos a pensar, ¿no? Era de esos arrebatados, ¿por qué no agarra la onda? ¿Sí? Bueno, esa actitud, ¿sí? Era su lot, ¿sí? Por decir en este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tenía que ser Timoteo? Bueno, le están explicando, ¿sí? ¿Cómo se pudiera dar cuenta un Timoteo, ¿sí? De que esa actitud está mal? Iba a haber un problema, ¿sí? Tenía que pasar algo. Es como cuando se le dice, ¿verdad? Acerca del temor, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo que no tenga temor, que avive el fuego del don, que él no recibió un espíritu de temor, ¿sí? Sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ¿por qué le está diciendo eso? Pues porque probablemente en ese contexto Timoteo era temeroso y su temor estaba apagando el don. Esa era la consecuencia. Entonces, ¿cuál era el lot en ese sentido de Timoteo? Pues era el miedo. ¿Cuál era lo que iba a provocar que Timoteo se diera cuenta? El don se le estaba apagando. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, siempre hay algo, mi hermano, algo que yo tengo que identificar, ¿sí? Que uno puede decir: esto no, ¿sí? Y siento que la conciencia ya me trae, ¿verdad? Que me lo dice aquí, que me lo dice en el corazón, ¿sí? Y no es de ahorita, o a lo mejor Dios está como que encima y se para y dura meses, ¿sí? Y de pronto otra vez insistiendo. ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Pues porque lo que quiere es que mi fe crezca, amén. Porque lo que Dios quiere es que yo alcance aquello para lo que me llamó, ¿sí? No es que Dios me quiera atormentar, lo que Él quiere es bendecirme, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender. El pensamiento de Dios es restaurar, ¿sí? Su pensamiento es bendecir. Así dice la Biblia, ¿no? Que sus pensamientos son de bien para nosotros. Sí piensa Dios así. Pero es como un papá, ¿sí? Un papá con un niño. El papá, el bien que quiere a su niño, no le va a parecer a lo mejor al niño como algo bueno, ¿sí? Pero pues ni modo. Dios no va a cambiar su voluntad, ¿sí? Por complacer. No lo va a hacer, porque Él no está viendo el momento, Él está viendo lo que sigue. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: suelta tu parentela, Él estaba viendo lo que seguía. Bueno, no, probablemente Dios ya estaba viendo este problema. Aquí no nos dice qué tan fuerte fue el problema, pero si dice que fue un problema, fue un problema. Los pastores de Lot se peleaban con los de Abraham. Ahora no sabemos si aquí nada dice una vez, ¿sí? Quién sabe cuántas veces hubo el mismo problema.
¿Cuántas veces se pelearon al grado de que esto saltó? Amén. Bueno, eso es para que nosotros analicemos, ¿sí? A ver qué actitud, qué forma de pensar. Bueno, entonces Lot representa pues eso, ¿sí? Yo lo quiero enfocar un poquito, la actitud y la mentalidad del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo veía Lot Sodoma y Egipto, ¿sí? Nosotros, mi hermano, traemos usted lo sabe bien, traemos una mentalidad del mundo, ¿sí? Nos hemos despojado de hábitos, bueno, hemos salido de Egipto con adicciones, con idolatría, con brujería, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Que hemos dejado, ¿sí? Hemos salido de nuestra tierra, amén. Entonces, pero hay cosas como la mentalidad, ¿sí? Que no sale a la primera, amén. Ahora, ¿qué es la mentalidad? La mentalidad es aquello que se va formando con las experiencias, ¿sí? Con las vivencias y con la enseñanza o el ejemplo o la cultura de mi casa, ¿sí? La mentalidad yo no nazco con ella, ¿sí? Eso es algo que se me va formando, me van moldeando a través de las vivencias que yo voy teniendo, voy formando una estructura o una forma de ver las cosas, amén. Y esa estructura es como un filtro que filtra todo lo que ve a su alrededor y toda información que le llega, ¿sí? Esa es una mentalidad. Entonces la palabra de Dios habla demasiado de la renovación de la mente, sí, que la mente tiene que hacerse nueva. El pueblo de Israel, su problema, o entre otros, ¿verdad? Una pues fue que no tenían fe, así lo dice Gálatas 4 o Hebreos 4, bueno, uno de esos dos, pero dice ahí, tuvieron la ley, si de nada les sirvió tener la ley, lo dice ahí, por no ir acompañada de fe. Y entonces Dios dijo, no entrarán en mi reposo, ¿sí? No entraron, porque tenían palabra, pero no tenían fe. O sea, la oían tipo tiempos de Ezequiel, ¿no? Muchas cosas les estoy diciendo, ¿verdad? Pero bueno, espero y me explique bien. Hay un momento donde Ezequiel estaba entre los cautivos y les profetizaba. Dios dice así, soltaba palabras proféticas. Y hasta lo mandaban llamar, traigan a Ezequiel, que profetice. Porque lo oían y decían, qué bonito habla, ¿sí? Y a ver qué dijo Dios, y puras cosas duras les decía. Pero ellos se emocionaban, ¿verdad? Y ahí va Ezequiel hablando y profetizando. Y entonces Dios, pues a Dios le dolía, pues Dios no está tonto. Y entonces Dios se abre con Ezequiel y le dice, este pueblo no te recibe, ¿sí? Para ellos eres como cantor de amores, o sea, te escuchas bonito, ¿sí? Pero no van a hacer nada de lo que les digas, amén. Bueno, eso es lo mismo, tener palabra, pero no creerla, amén. Y por causa de eso, pues ese pueblo fue desechado. En el caso de Israel, pues ese pueblo murió en el desierto, nada más, ¿sí? No avanzó, amén. Entonces otra de las causas por la que ese pueblo no avanzaba hacia su tierra de promesa era su mentalidad, ¿sí? Israel era libre físicamente, pero no mentalmente, ¿sí? Israel ya no estaba adorando dioses, ¿sí? Pero aquí sí, en su mente. Israel físicamente ya no eran siervos de nadie, pero en su mente sí, eran esclavos, amén. Y muchas de las veces esa mentalidad es el Lot que traemos, ¿sí? Entonces la mentalidad nos hace obrar, amén. Entonces si la mentalidad no está renovada al Señor, entonces la mentalidad está bajo esclavitud, ¿sí? Y nuestra forma de ver la vida es como la vio Lot. Sodoma es como huerto de Dios. O sea, esto es una bendición, esto es bueno, ¿sí? Pero Dios dice, no, eso es perverso y malvado y pecador en gran manera, amén. Pero Lot no lo veía así. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? En el sentido que lo estoy tratando de explicar, la mentalidad. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Es un filtro, ¿sí? Entonces, en base a nuestra mentalidad es como percibimos todo lo que pasa afuera, amén. Entonces, otra vez, ¿verdad? La mentalidad no son los pensamientos que pasan por la cabeza, nada más. Es cómo vemos la vida, ¿sí? Cómo vemos las circunstancias, cómo percibimos lo externo,
¿sí? Entonces siempre va a ser en base a la condición interna. Por eso la Biblia dice que son fortalezas. Amén. Entonces nuestra mentalidad son fortalezas así. Esas fortalezas, sabemos que es una fortaleza, es una bardota, ¿sí? Espesa, gruesa, que cubría ciudades, ¿sí? O sea, la cosa está inmensa. Entonces así compara el apóstol Pablo en Corintios la mentalidad de la persona como una fortaleza, ¿sí? Y entonces esa fortaleza dice ahí mismo, a ver si me lo buscan porfa, donde dice derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas fortalezas no nace uno con ellas, es algo que se va formando. Amén. Desgraciadamente, mis hermanos, no sé si decir casi siempre, pero yo creo que sí, ese es el mayor de nuestros problemas, ¿sí? Mientras la mente no se renueva, no vamos a poder avanzar. Entonces lo que está haciendo Dios es, fíjese lo que es la mentalidad, ¿verdad? No me doy cuenta que estoy mal, ¿sí? Traigo a mi Lot. Es más, a lo mejor Abraham dijo, le estoy haciendo un bien, porque yo le juré a su padre, ¿sí? El hermano de Abraham, que iba a tomar a su hijo como mi hijo. O sea, no estoy haciendo mal, al contrario, soy fiel a lo que prometí. Pero Dios va a decir, no, yo no te pedí eso, ¿sí? Entonces, fíjese cómo es la mente, ¿verdad? Dice derribando argumentos y tu altivez. A ver, ¿le puedes dar al anterior, por favor? Es 2 Corintios 10:4. Fíjese, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Ahora sí el que sigue. Derribando argumentos, entonces son fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces la fortaleza, ¿sí? Imagínese su cabeza rodeada de un muro, ¿sí? Eso es una fortaleza. Entonces cuando viene la palabra, ¿sí? La promesa, la palabra en sí, el consejo, la doctrina, hay una fortaleza aquí, ¿sí? Hay partes que se han caído, en algunos se ha caído instantáneamente cuando creyeron, ¿sí? Eso es lo que ayuda, creer a la palabra sin argumentar. Ese es un problema, mi hermano. Cuando la persona saca el argumento, ya se cerró, ¿sí? Y eso nos pasa a muchos. Uno escucha el mensaje, por ejemplo, o nos dan el consejo, ¿sí? O lo leemos, o la predicación. Si aquí brinca un argumento, no, pero es que a eso ya tronó, ¿sí? Créame que eso va a hacer que nada de lo que está oyendo lo vaya a recibir, ¿sí? Bueno, Dios me dice que haga esto, pero es que, ¿sí? Ese es un argumento. Amén. Entonces yo no debo argumentar. Por eso fíjese cómo actuaba esta gente, los hombres y las mujeres de fe, ¿sí? Ya les he dado alguna vez el testimonio pero otra vez, para los que no lo han oído. Una hermana nos platicó. Ellas pues son de esas aventadas, ¿verdad? De esas mujeres locas en la fe, ¿sí? De las que no le tienen miedo a nadie. Y ella nos platicó que empezaron a orar: Señor, danos una unción y un poder para resucitar muertos. Tu palabra dice, Señor, que estas señales, y empiezan, ¿verdad? Y lo empiezan a declarar. Eran dos señoras, mi hermano, ¿sí? Una chiquita, flaquita, parecía la Chilindrina, pero más flaquita, sí, así chiquitita, pero vea qué entrona era. Y empieza y declaramos la unción de resurrección y sí. Y entonces dice una de ellas: ¿crees que ya la recibiste? Yo lo creo. Vamos a la morgue a resucitar un muerto. Vámonos. ¿Qué hubiera pasado si argumentan? Pues no van a decir que estamos locos, y qué tal si no pasa, y luego, y no, ¿para qué tanto? No hay que exagerar, es cuando Dios nos lo diga, o cuando yo lo sienta, o cuando se me presenta el muerto. Pues no, ¿cuándo se le va a presentar, verdad? ¿Sí me entiende? Entonces ellas no argumentaron, las dos, y van a la morgue en la Ciudad de México, y venimos a buscar un muerto, ¿sí? Porque no se desapareció. Pues aquí hay un jovencito que llegó, y le dan
el apodo del niño, era un niño de la calle que no me acuerdo. Ah, ese es el que buscamos, ese es, déjenos verlo, pásele, identifíquenlo. Pues las metieron donde estaba el muerto, le quitan la cosa esa con los que la tapan y empiezan a orar por el muerto. Y empezaron a declarar: Señor, declaramos que se resucite, que tú lo levantas. Y se agarraron. En ese momento no pasó nada, ¿sí? No se levantó el muerto, ¿sí? Desgraciadamente para ellas, ¿verdad? Pero dicen: no, pues no pasa. Y en eso Dios les habla y escuchan la voz de Dios dentro de ellas. Y Dios les dice: solo estaba probando su fe. Ya tienen la unción de resurrección de muertos. Y después de tiempo sí resucitaban, porque oraban por muertos y se levantaban. O sea, fíjese lo que hace la fe. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Cómo brinco la fortaleza que está aquí? Con la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fortaleza? Empieza a argumentar. ¿Está claro? Entonces no se va a poder, no se va a alcanzar. Pues Dios dice esto, pero Dios sabe. Y empieza el argumento: Dios sabe, ¿sí? Dios es bueno y me entiende. Entonces, ¿para qué lo escribió, pues? ¿Sí? ¿Por qué no pone otra cosa? ¿Sí? No, pues porque lo que dice ahí, eso es así. Amén. Entonces, si no, ¿para qué lo puso? Amén. Entonces muchas veces así, ¿verdad? Bueno, ya después vemos otra cosa ahí. Entonces, ¿cómo empieza una fortaleza? Empieza con pensamientos. Si vamos a decir, el pensamiento es como una piedra, ¿sí? Que se pone, o un ladrillo, pues imagínense una barda, aunque sea, ¿verdad? Ahí en la cabeza, ¿sí? Y esas paredes o bardas en la cabeza o fortalezas empiezan con pensamientos. Y uno empieza a pensar, ¿sí? La cosa aquí es que uno piensa en base al pasado, ¿sí? O en base al mundo. Amén. Salimos de ahí, pero la mente sigue allá. ¿Está claro eso? Entonces, en este caso, ¿verdad?, se empieza a analizar en base al mundo. Cuando ya el pensamiento lo dejo entrar, ¿sí?, se hacen argumentos. Y un argumento es la suma de pensamientos donde ya me convencieron, ya me convencí, ¿verdad? Ah, no, esto es así. Y es ahí que cuando viene la palabra, salta el argumento. Amén. Y yo, bueno, le he dicho muchas veces a mi esposa, cuando uno ministra, ¿verdad?, o aconsejas a alguien, hay gente, mi hermano, no aquí, sí, por feo, bueno, no aquí, ¿verdad?, que les empieza a decir, los ves todos destruidos, ¿verdad? Y pues vienen por la ayuda, obviamente, y está bien, pues a eso venimos a la iglesia, es un centro de restauración. Y venimos, ¿no?, de la patada, ¿verdad?, trapeados por el diablo, por todos lados, todos destruidos. Y hay gente que llega así llegamos, yo creo, todos, ¿sí? ¿Y cómo le hago aquí? No, pues mira, es que tiene que hacer esto. Ya lo hice. Pues qué raro. No, mira, es que hay que hacerle. No, es que eso es lo que hago. Y yo no dice, es que pues algo está mal. Y no, mira, es que tienes que hacer esto. Y todo lo hacen. Ya lo hice, así le hago, ya perdoné. No, es que esto lo digo para desahogarme. No es rencor, es que me estoy abriendo. Sí, uno dice, no. ¿Y sabe qué están haciendo? Argumentando, defendiendo su fortaleza, ¿sí? ¿Y sabe qué es eso? Están dudando de la palabra. Amén. Entonces, qué fácil sería. Bueno, eso me están diciendo, o eso dice ahí, aquí me está pegando y quiere saltar mi argumento para defenderme. Pero entonces uno dice, bueno, si está bien tu argumento, ¿por qué llegaste así? Amén. ¿Por qué estás tan despedazado si tu argumento es el bueno? ¿Sí? Y entonces cuando uno dice eso, ya no te vuelven a hablar, ¿verdad? Porque están oyendo lo que no quieren oír, ¿sí? Pero pues no hay para dónde hacerse, mi hermano. Si la Biblia lo dice de una manera, esa es, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas cosas en las que uno no avanza, ¿sí? Porque trae un lodo aquí cargando, un argumento que trae uno del mundo. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, pensamientos, argumentos, fortalezas. Amén. Entonces, ¿cómo se va formando eso? Por las experiencias, por las vivencias, ¿sí? Por las cosas que se van viviendo en el pasado, o las cosas que se viven como uno crece en nuestras familias.
Bueno, hay un tema que a lo mejor se le va a agregar a lo de sanidad interior, pero eso lo voy a ver con Connie, que es acerca de la cautividad de la mente. Sí, eso no está en el manual, pero bueno, después lo platicamos pues. Entonces, hasta aquí está claro, ¿sí? Entonces hay un lot ahí. Ahora fíjese bien, espero y lo podamos identificar todos, y si no, pues hay que preguntarle a Dios, ¿sí? ¿Cuál es mi lot, Señor? ¿Cuál es mi argumento? ¿Sí? Que está contradiciendo tu palabra. ¿Cuál es el argumento que estoy defendiendo? ¿Sí? Que por más que me dices o lo siento, inmediatamente presento el argumento. ¿Cuál es? No me va a alcanzar. ¿Sí? Dios sabe que tengo necesidad. ¿Sí? Dios sabe que esto, Dios sabe que el otro. Amén. Dios sabe que me duele, Dios sabe que sufrí mucho. ¿Sí? Como si Dios fuera a decir, bueno, tú sí, porque tú sufriste. ¿Sí? Pues no, va a decir, bueno, precisamente por eso, porque tú sufriste, te quiero sacar. Y la forma es así. Amén. Bueno, fíjese pues, aquí vemos un hombre que soltó a Lot. O sea, uno que dijo, no defendió el argumento. Dios le dijo, necesitas dejar a ese Lot. ¿Sí? Cuando él lo entendió, pero vea la forma en que lo entendió, con problemas. ¿Quiere llegar a eso? ¿O ya lo entendió de una vez? No, ya lo entendí, Señor, ¿verdad? Bueno, a veces así pasa, ¿verdad? Bueno, ya dije una vez, ya dije otra vez. No me estás entendiendo. Bueno, para que veas que es así como te estoy diciendo, ahí te va la bronca, ¿sí? O el problema para los que nos ven en Facebook, ¿sí? Ahí te va el problema. Y pasan problemas, pasan situaciones donde la persona dice, sí es cierto, ¿sí? Y es donde uno dice, te dije, ¿sí? ¿Desde cuándo te dije que no lo hicieras? Amén. ¿Y por qué lo dice uno? Pues porque ya lo hizo también uno, ¿sí? También uno defendió su argumento y no le fue bien. Amén. Entonces es ahí donde uno dice, pues ahórrate el problema, hazle así, ¿verdad? Pero va a brincar el argumento, hermano. No, pero es que esto, y casi siempre uno piensa así, ¿verdad? Es que no me entiende, ¿sí? Es que él no sabe. Y siempre piensa uno eso, ¿verdad? Es que el pastor nunca le ha pasado, ¿sí? Ellos están bien. Bueno, pues como decía Jacob, bueno, el hermano Jacob de allá del arca, tú conoces mi, ¿cómo decía él? Conoces mi victoria, algo así decía, pero no conoces mi historia, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, conoces lo de ahorita, pero no sabes lo que pasó antes de eso. Entonces, esto es así. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces uno ya cargó su lot, ¿verdad? Ya le causó problemas, ¿sí? Y hay otros cuantos lot que a lo mejor traemos y no nos damos cuenta, pero van a saltar. Sí, esperemos que no pase algo muy fuerte para poder darnos cuenta. Amén. Bueno, entonces este hombre sí se dio cuenta, con problemas, pero se dio cuenta. Gracias a Dios, ¿verdad? No le pasó algo peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un lot? En este caso es la forma de ver la vida, la mentalidad. Sodoma, Egipto, hermoso, así lo veía este hombre. Sí, y Dios, ¿cómo lo veía? Pecado, maldad, perversión. O sea, es una mentalidad totalmente diferente, ¿sí? Bueno, entonces cuando Abraham suelta a Lot, ¿sí? Y él fue el que decidió, porque él fue el que le dijo a Lot, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí, ¿verdad? Esta actitud, este hábito, este pensamiento, o ya tengo que decidirme avanzar, ¿sí? Como Pedro en el agua. Ese es un excelente ejemplo, ¿no? ¿Quién va a analizar eso? Si lo analiza, pues no se avienta, hermano. Usted se aventaría al agua. Bueno, al agua sí, ahorita dan ganas, ¿verdad? Pero a caminar sobre el agua, pues no, ¿sí? Entonces, lo que me sorprende de Pedro es, ¿por qué le pidió eso? Porque está Jesús, ¿verdad? Usted sabe la historia. Si Jesús anda sobre el mar y de pronto lo ven y piensan que es un fantasma porque estaba fea la situación en el mar, los ven los discípulos porque Jesús los alcanzó caminando. Fíjese qué tremendo el Señor. El Señor les dice a los discípulos, adelántense, váyanse en la barca, yo ahorita los alcanzo. Nada, es que no les dijo cómo, ¿sí? Y los alcanzó caminando en el agua. Qué tremendo, ¿no? Total, lo ven y dicen, pues es un fantasma, ¿sí? No puede ser otra cosa. ¿Quién va a caminar sobre el agua? Y me gusta las cosas que decía Pedro. Entonces Pedro ve al Señor y Jesús le dice, no se asusten, soy yo. Entonces Pedro le dice, si eres Jesús, manda que vaya hacia ti. ¿A quién se le va a ocurrir eso, hermano? ¿Sí? Pues, ¿quién va a pensar eso? Así, no, pues vente, Señor, ya acércate, ¿verdad? Sí, no, él dijo, yo voy, pero caminando también.
Entonces el Señor le dice, ven. Sí, no le dio explicaciones, no le dio teología, no le presentó exagesis, sí, no le presentó demonología, no le dijo nada, nada más le dijo, ven. Sí, y aquel hombre no se agarró 2 por 2, la raíz cuadrada, ¿cómo si pasa? No puedo. Sí, se aventó y pisó en firme. Sí, y caminó. Amén. El problema fue que dejó de ver al Señor y muchas cosas que pasaron ahí, pero él dio pasos en el agua. Sí, hay una historia de un mártir, de los mártires del Señor, ¿verdad? Los que daban la vida por Cristo. Y había uno que no podían matar, según dice la historia, tipo el apóstol Juan, que lo echaban en aceite y no se moría este hombre, ¿verdad? Bueno, más o menos así era uno de ellos. No recuerdo el nombre, pero está en la historia de la iglesia. Y era un mártir del Señor. Se hartaron de ese hombre porque no lo mataban con nada. Le amarran al cuerpo una piedra de molino, ¿sí? Y lo aventaron al mar. ¿Y sabe qué pasó? No se hundió, se quedó suspendido en el agua. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Les empezó a evangelizar. Eso dice la historia. Se paró en el agua porque la piedra no se hundió. ¿Sí sabe cómo es una piedra de molino? No a pensar de esos molinos es así, ¿verdad? Es un molino que lo movían burros, porque era una piedrota. Entonces le amarraron una piedra de esas, pues no se hundió. Entonces dice la historia que él se quedó parado en el agua. Obviamente la piedra se quedó abajo, pero él se quedó parado. Y estaban todos los soldados que lo llevaban preso. Les empezó a evangelizar y les empieza a hablar, pues la gente se convirtió. Entonces él dijo, ahora sí, Señor, ya terminé. Sí, y él decía, no recuerdo las palabras, que había sido un privilegio haber caminado como caminó Pedro, dijo él, y ¡fum! Se hundió. Y obviamente se fue con el Señor, ¿verdad? Pero con broche de oro se fue ese hombre. Pero vea, mi hermano, entonces si analizamos, pues nada de eso cuadra. Sí, no cuadra. Amén. Entonces el problema son los argumentos que traemos del mundo, y esos argumentos no nos dejan creer. Sí, por eso aquí no puedo defender o sacar mi argumento ante algo que Dios dice. Amén. Simplemente lo tengo que hacer. Y sí cuesta mucho. Amén. Yo me acuerdo cuando empezaba en el pastorado, pues había pasos que tenía que dar y pues no me cuadraban los números. Sí. Y me acuerdo que Dios me dijo, si un pastor no da pasos de fe, limita al pueblo. Dije, no, pues ya, a ver qué tengo que hacer. Sí, y pues empecé a dar pasos en ciertas cosas que Dios me estaba demandando, pero me daba miedo porque no me cuadraban las cosas. Mis argumentos no cuadraban lo que Dios me decía. Sí, pero lo tenía que hacer, y lo tenía que hacer pues más con lo que me estaban diciendo, ¿no? Si no caminas tú, vas a limitar a la gente. O caminas o se limitan todos. Y pues ya empecé a dar pasos y vi que sí se puede caminar sobre el agua. Amén. Pero tiene uno que caminar. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Hay pasos de fe. Hay muchas cosas que no se solucionan, no porque Dios no quiera o porque no sea el tiempo, es porque necesito dar pasos de fe. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces ya se me está acabando el tiempo, pero ya voy a aterrizar apenas. Dice aquí, versículo 14, ya vámonos más rápido. Dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Entonces fíjate que Dios como que nada más viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería que ese hombre diera pasos. ¿Sí? No le explicaba, no le decía nada, nada más lo veía. Pero cuando este hombre dio pasos, ¡pum! Dios habló. Y vean nada lo que le dice. Pero me gusta porque dice después que se apartó Lot de él. O sea, mientras no da el paso, mientras no dejemos de argumentar con nuestros argumentos del mundo, ¿sí? Él no va a hablar. ¿Sí o no? Bueno, los que saben que esto es así, ¿verdad? Muchas veces, mi hermano, y más cuando uno tiene miedo de dar pasos de fe, ¿verdad que Dios no nos dice nada? Dices, porque pues, habla, Señor, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Sácame, dime qué hago. Y Dios, callado. ¿Pero por qué, Señor? Si tú... Y Dios dice, no es mi voluntad, es que tienes miedo. Sí, pero síguele llorando un rato. ¿Sí? Y es así, mi hermano. Y pues uno trata como que de, ándale, Dios responde, ¿verdad? Y le dice uno a Dios, tú sabes que quiero hacer tu voluntad, que no quiero hacer algo que esté mal. Y Dios dice, no es cierto, es el miedo. Sí, es miedo. Si fuera mi voluntad ya hubieras caminado desde hace mucho. Sí, entonces así somos.
y no dice nada el Señor. Y callado Dios, Señor, ¿pero por qué? Ponme un sentir, dime algo. Y no dice nada. Así estaba aquí. ¿Sí? Entonces Dios puede decir: ni me preguntes, Abraham. En el capítulo 12 del Génesis te dije que salieras de tu parentela. Así es que, como no lo entendiste en ese momento, lo vas a entender por la mala, ¿verdad? Entonces Abrahamcito, o el Abraham, lo entendió a la mala, pero lo entendió y soltó a Lot. Y entonces Dios ya le habló. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está bien? No, esto está muy bonito. Dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Bueno, ahí se le amplió la visión, ¿sí? Se le amplió la promesa. O sea, ¿valió la pena? Por supuesto que sí. Pero quiero que vea el versículo 18. Cuando Abraham ya toma el paso, ya Dios le habla, le promete, le hace más grande la promesa. Y ahora quiero que vea el resultado, ¿sí? No nada más, bueno, parte del resultado fue que abrió los ojos, ¿sí? Entonces a veces uno está problema. No salgo y háblame y sácame, ayúdame, ¿sí? Mi Lot. Entonces Dios le dice: ya suéltalo, ¿sí? ¿Ya qué pasó? Lo suelta y se le amplían. Y entonces Dios le empieza a decir: mira nada más todo. Es como el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué necesidad tenían de ver un árbol cuando tenían un huerto? ¿Sí? Cuando tenían acceso al árbol de la vida, porque eso no se les prohibió. Eso se les prohibió después del pecado. Pero fíjese cómo es el diablo, mi hermano. Lo que no tienes, lo que no puedes, ¿sí? Míralo. Y entonces va a decir: hey, hay un huerto, deja de ver eso, ¿sí? O sea, es más lo que está a tu favor que lo que está en tu contra, ¿sí? Pero así actúa el demonio, ¿sí? Nos mete el pensamiento y nos encapsula en algo, ¿sí? Y no puedo, y no se puede, y no sale. Y Dios va a decir: alza ahora tus ojos y mira nada más lo que te estás perdiendo. Hasta donde alcances a ver es tuyo, ¿sí? Pues entonces imagínense Abraham, ¿verdad? No, pues me salió barato. ¿Desde cuándo hubiera soltado este Lot? ¿Sí? Ahora fíjese, parte del resultado fue que se amplió la visión, la promesa se hizo más grande. Y lo que sigue aquí, que esa fue un punto más de la formación en Abraham, que es lo que estamos viendo. Versículo 18 les dije, ¿verdad? Dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. ¿Se fijan otra vez? Encinar, ¿sí? Mamre significa firmeza, ¿sí? Y lo sigue diciendo, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Entonces Abraham regresó. Bueno, eso creo que fue después. Bueno, ¿qué fue lo que se formó en Abraham? Dos cosas. Una, se formó una firmeza. Capítulo anterior, si usted vino el domingo, pues se acuerda. Abraham se salió de Betel, ¿sí? O sea, hubo una inestabilidad, ¿sí? Se salió y regresó, ¿sí? Pero aquí dice lo que significa Mamre, firmeza. O sea, fue un creyente, vamos a decirlo así, que se afirmó más, ¿sí? Entonces, mientras mi mente se mantenga argumentando contra lo que Dios dice, nunca me voy a afirmar, ¿sí? Y nunca voy a ser una persona de pacto, porque eso significa Hebrón. Hebrón significa pacto, amén. Entonces un cristiano que no suelta su Lot nunca se va a afirmar, amén. Un cristiano que siempre está defendiendo a su Lot o argumentando contra Dios ante algo que Él le está mandando. ¿Sí me doy a explicar en eso? ¿Sí? Entonces el argumento, el Lot, defendiéndolo. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo vamos a hacer? Un cristianismo inestable, ¿sí? No firme, sino fluctuante, o como decimos aquí, ¿verdad? Dependiente de lo que siente, amén. O sea, un cristiano así, inestable, al rato bien avivado, al rato, como decían en el arca hace años, ¿verdad? Cenizo, ¿sí? Pero hay un nivel más abajo, así decían allá en el arca, tiznado decían. Ya cuando está cenizo es malo, pero tiznado es lo peor, ¿verdad? Así decíamos allá en el arca en aquellos años. Entonces avivado
cenizo o tiznado. Ya tiznado la cosa está muy grave, ¿sí? Entonces es un cristiano, una fe inestable, mi hermano, y de repente otra vez se aviva. Pero ese levantón, ya cuando ves a una persona así, uno dice, a ver cuánto le dura, ¿sí? Y el diablo te va a decir eso, déjalo a ver cuánto le dura, ¿sí? Ya se avivó, al rato se empieza a hacer cenizo y al rato se tizna otra vez, ¿verdad? Bueno, esa es la inestabilidad de la fe. Pero este hombre no le pasó así. Soltó a su Lot y llegó a Mamre, firmeza, ¿sí? Y después dice ahí, en Hebrón, pacto. Amén. Y el pacto siempre es una lealtad no condicionada, ¿sí? Eso es ser de pacto. Amén. Es alguien que es fiel por convicción, no por sensaciones. Eso es pacto. Y Dios es así. Amén. Dios no se mueve por sensaciones o por emociones, se mueve por pacto, por lo que está escrito, ¿sí? Por lo que Él ya dice o ya dijo en su palabra. Y Dios quisiera que así fuéramos nosotros, personas de pacto. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué trae soltar a Lot? Trae visión, se amplía el panorama. Dejamos de ver el problemita o el problemota, ¿sí? Y nos empezamos a dar cuenta que hay un campo enorme donde podemos ser bendecidos o donde hemos sido bendecidos. Amén. Entonces se amplía el panorama, se amplía la visión y Dios puede decir, ya ves, era una tormenta en vaso de agua, ¿sí? Para Dios, ¿verdad? Obviamente para nosotros era un mundo, ¿sí? Pero así es. Entonces a medida que nos vamos ejercitando en esto, nuestra mentalidad va cambiando. Y es como Pablo ya en una madurez, ¿verdad? Él decía acerca de las tribulaciones. La tribulación es un sufrimiento más fuerte, ¿sí? Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Fíjese cómo habla uno que está en Mamre, ¿sí? Uno que está en Hebrón, un hombre de pacto. Es más, Pablo lo disfrutaba, ¿sí? O eso da a entender. Entonces dice ahí, esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Leve momentánea. Nada más fue todo su ministerio, ¿sí? Pura tribulación. Pero para él era leve y momentánea. Amén. Para nosotros, ¿qué tan grande es nuestra prueba? No, pues leve no es, ¿verdad? Está pesada la cosa. Y momentánea pues tampoco, tengo años así. Amén. Pues para él era momentáneo. Y en su mente era, solamente nos añade un mayor y eterno peso de gloria. O sea que esto me beneficia. Así es que venga más, Señor. Y el apóstol Santiago, Pedro, Santiago, sí, decían, Pedro lo decía, ¿cómo decían? Hablaba de un tiempo muy corto de prueba, ¿sí? Hablando de pruebas cortas, Santiago es el que dice que tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea, fíjese cómo ve las cosas alguien sin un Lot aquí, ¿sí? Y es ahí donde la persona ve que en su tribulación hay gozo. Por eso el apóstol Pablo, él lo dijo así: por esto me gloriaré más en mis debilidades, ¿sí? O sea, Pablo veía las cosas como Dios las veía, al menos en ese punto, ¿sí? Y Pablo decía, yo me gozaré en esto y me gloriaré en esto, en que soy débil, ¿sí? En que soy frágil, en que sufro penalidades por causa del Señor. Amén. Los apóstoles, mi hermano, sus primeras tribulaciones se los llevan los sacerdotes y toda esa gente, los golpean con todo. No los pueden matar porque le tenían miedo al pueblo, pero los azotaron, los golpearon, los asustaron y les prohibieron hablar de Jesús. ¿Sabe cómo salieron de ahí? Salieron gozosos, dice ahí, sí, salieron gozosos porque los tuvieron por dignos, sí, de padecer por causa del Señor. Entonces el chip está al revés, ¿verdad? Porque uno ve el padecimiento, no lo ve con gozo. Nadie o alguien, si lo ve así, pues ora por nosotros, ¿verdad? Porque nos imparta algo de eso. Pero no siempre se ve así. Uno entiende que es para bien, ¿verdad? Que me va a bendecir, y eso es mucho, ¿eh? Porque hay gente que no sabe eso. Cristianos ni siquiera eso saben, ¿sí? De que esto es bueno. Pero lo entendemos, lo sabemos, pero cuando estamos metidos ahí, como que se nos olvida, ¿verdad? Pero esto es así. Entonces estos generales, pues para ellos era, esto es muy bueno, sí, disfrútenlo. El momento más feliz de sus vidas no es la gloria, no es, sí,
tu momento más feliz es cuando seas probado. Eso es lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo. O sea, la máxima felicidad es cuando te vaya mal por causa del Señor. Así es que aprovéchalo, disfrútalo, ¿sí? Alégrate en eso y después vemos cómo Dios te va a bendecir. Amén. Así era, ¿sí? Entonces, ¿qué trae como resultado eso? Pues trae, acuérdense que es formación, fe y formación, ¿sí? Le formó la estabilidad, la firmeza, ¿sí? Y le formó un hombre de pacto. Amén. ¿Está bien hasta ahí, mis hermanos? Ya en el siguiente capítulo, que ya no voy a hablar de eso, ¿verdad? Ya lo vemos después. Es cuando Abraham va y liberta a su sobrino, otra vez Lot, ¿verdad? Pero ya es en otro sentido, ¿sí? Y fue el que fue a la guerra. Y pues ahí vemos la fe de Abraham, ¿verdad? Que ya era otra, ¿sí? Y no solamente eso, sino que uno puede entender, no puedes libertar a los cautivos si no renuevas tu mente. Amén. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies y ya para terminar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Yo espero y esto nos esté edificando mucho. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dar pasos de fe, ¿sí? Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por cada una de las cosas que tú nos hablas, Señor, en ella. Bendito Dios, te damos a ti el honor, toda exaltación. Reconocemos, Padre, Señor, que solo tú eres digno y que no hay nadie. Tú eres la sabiduría misma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar pasos de fe, Señor. Si hay en alguna situación, en algún área, tú nos estás demandando dar pasos de fe, háznoslo entender, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves las cosas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos nos des el entendimiento, Señor, para identificar a esos Lot, Señor. Poder verlos, Padre. Señor, darnos cuenta. Y si ya estás provocando problemas o situaciones, Señor, que me están diciendo a gritos, renueva la mente, porque mientras no la renueves no vas a poder avanzar. Señor, no quiero argumentar delante de ti, Señor. No quiero mostrar mis argumentos, Padre, que a lo mejor algunos son muy válidos, Señor, bendito Dios, pero yo quiero, Señor, obrar como tú obras, Padre. No quiero defender la condición caída en la que pueda estar, Señor, porque a veces somos así. Bendito Dios, a veces no nos damos cuenta, Señor, cómo defendemos nuestra condición depresiva, cómo defendemos nuestra condición resentida, Señor, cómo a veces defendemos tanto los argumentos de rebeldía, Señor. Pero yo sé, Padre, que un día, Señor, en tu misericordia vas a provocar algo, Señor, para que nosotros abramos nuestros ojos y podamos entender. Dios ya me había dicho que saliera de mi tierra y de mi parentela, que soltara la casa de mi padre. Pero te doy gracias, Señor, porque aunque me está doliendo, ahora lo entiendo, y lo entiendo por vivencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame a nunca defender mis argumentos, mis fortalezas, Señor, sino poder soltarlos, bendito Dios, y poder decir: esto es lo que Dios me demanda, esto es lo que voy a entregar. Ayúdame, porque yo reconozco que me cuesta. Por eso al final de cada una de estas cosas que hemos hablado, siempre Abraham levantaba un altar, y lo que nos da a entender, sacrificaba, adoraba, Señor. Quiere decir que a él le costó, Señor. Bendito Dios, y lo sabemos que es así, Señor, porque como lo hemos estado hablando, la fe es un sacrificio, Señor. Bendito Dios, pero te damos gracias, Señor, porque como decía la semana pasada, me parece, si algo impresiona a Dios es la fe. Señor, yo quiero que cada uno de nosotros podamos ser cristianos de mucha fe, Señor, que podamos asombrarte a ti como te asombraban esos hombres y mujeres que menciona tu palabra, Señor, de cuando tú estuviste aquí en la tierra. Señor, bendito Dios, que aún argumentaban, pero con argumentos de fe, como decía aquella sirofenicia, Señor, cuando tú le dijiste: no te puedo dar el pan de los hijos, esto es exclusivo para Israel, tu hija es gentil, nunca va a ser libre, porque esto es solo para los hijos. Y esta mujer le argumentó al Señor
pero con mucha fe, Señor. Pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Algo me tiene que caer, Señor, por eso estoy aquí. Y el Señor se asombró y dijo: grande es tu fe, se ha hecho como has dicho. Y así fue, Padre. Su hija fue libre en ese momento, Señor, pero tuvo que dar pasos, tuvo que ir a Jesús. La mujer de flujo de sangre tuvo que ir a Jesús. Bendito Dios. Señor, los hombres que bajaron a un paralítico por el techo de la casa donde estaba el Señor, tuvieron que obrar en fe. Esto es así. Padre celestial, bendito Dios, tú le dijiste a los discípulos: vengan en pos de mí, muévanse, den pasos y yo los haré pescadores de hombres, Señor. La fe nunca va a ser pasiva, nunca. La fe siempre es demostrativa. Señor, yo no puedo decir: yo le creo a Dios que me va a bendecir, cuando hay cosas que me está diciendo camina. Si realmente crees eso, camina, Señor. Y en este día, Señor, no queremos argumentar contigo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, ayuda a nuestra fe, Señor, porque reconocemos que muchas cosas, la mente es fuerte, Señor, se resiste. Muchos pensamientos se resisten. Por eso yo oro para que cada uno podamos oír la voz del Espíritu Santo, para que no demos paso, Señor, que tú no estás demandándonos. Señor, que sea la voz de tu poderoso Espíritu y nos hables al corazón y a la conciencia y nos digas: esto es lo que quiero que hagas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos da dirección, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Padre. Sean bendecidos, sean fortalecidos en la fe, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendigo también cada ofrenda, cada diezmo que el día de hoy, Señor, ofrecemos delante de tu presencia. Gracias por tu provisión, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Podemos pasar a dejar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Si alguien necesita un sobre, ahí levante su mano. Allá está nuestra